Hola, en este canal aprenderemos cómo revertir la entropía. Hola, bienvenidos a cómo revertir la entropía, a un nuevo video del curso de matemática desde cero. En esta ocasión vamos a hablar de operaciones con vectores. Ya hemos visto qué son los vectores, habíamos dicho que son flechas y también ya hemos visto cómo representarlos en un sistema de coordenadas. Digamos, si tenemos un punto A, un punto B, era la resta entre los dos puntos lo que nos daban las coordenadas de los vectores. Correcto. Entonces hoy vamos a ver qué podemos hacer con esos vectores. O sea, las operaciones básicas que hay. Por ejemplo, tenemos la multiplicación por un escalar. Podemos multiplicar por un escalar. Entonces, ¿qué es un escalar? Un escalar, por ahora podemos decir que un escalar es simplemente un número. Un número. O puede ser cualquier número, ¿no? Puede ser 3, 5, 7, menos 1, 10. Cualquier número que se te ocurra puede ser, pero solamente un número. Mientras que los vectores son coordenadas, ¿verdad? Un vector lo escribimos como tal y tal y decíamos que esto era un vector. En cambio, un escalar solamente es un número. Entonces, digamos que tenemos el vector, me estoy inventando un vector 5, 1. Digamos que tenemos el vector 5, 1 y ese vector lo podríamos dibujar en cualquier lado, pero lo voy a dibujar aquí. Tendríamos que ubicar el punto 5, 1. 5, 1, 5 en la horizontal, 1 en la vertical y dibujamos el vector 5, 1 que sería este. A ese vector le voy a llamar, le puedo llamar U. Y decimos que U es 5, 1. Recuerden que un vector tiene una flechita arriba. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero multiplicar un escalar y digamos que el escalar sea A y que valga 3? A lo mejor 2 nada más porque para dibujarlo después. Entonces, ¿cómo multiplicaría A por U? Le voy a poner de otro color, azul, digamos, un color nada más. A2. Entonces multiplicamos el escalar por el vector. Y para indicar que estamos multiplicándolo, simplemente lo ponemos uno al costado del otro. No es necesario poner un signo de multiplicación. Los signos de multiplicación nos los vamos a reservar para otra cosa, ¿sí? Entonces, para multiplicar un escalar con un vector, simplemente lo ponemos uno al costado del otro. Y ya está, se entiende de que esta es una multiplicación. Luego, esto va a ser igual a el escalar 2. Y las coordenadas del vector U son 5 y 1. 5, 1. Listo. Entonces, para multiplicar esto sería, lo voy a hacer paso por paso para que entienda bien. Sería, le vamos a multiplicar por 2 a cada una de las coordenadas. Digamos que es 2, 2 a cada uno y mantenemos las otras coordenadas, ¿no? 2, 5 y 2 por 1. Multiplicar un vector por un escalar es multiplicar cada uno de sus miembros o de sus coordenadas, ¿sí? Y luego tendríamos 2 por 5 es 10 y 2 por 1 es 2. Entonces la multiplicación de A por U sería 10, 2. A ese nuevo vector 10, 2 lo vamos a dibujar. Acá está la recta numérica. Buscamos, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 8, 9, 10. Sería aquí 10 y aquí 2. 2. Entonces el vector sería este de aquí. Y como vemos, este vector 10, 2, que no creo necesario ponerle nombre, simplemente voy a indicar que tiene coordenadas 10 y 2. Este vector de aquí es prácticamente el mismo vector que U, pero está estirado. Es como si hubiéramos agarrado este de aquí de la punta y lo hubiéramos estirado hasta acá. Y ahora es 2 veces el vector U. O sea, un vector U aquí y otro vector U al otro lado.
Entonces este sería el vector u, 2u. Entonces simplemente ponemos que este es el vector 2 veces u. 2 veces u porque estamos multiplicándolo con un escalar 2. Es como si tuviéramos u es una cosa y esto es 2 veces esa cosa. Nada más. Y bueno, para verlo de manera más general, podemos verlo aquí. Aquí tenemos un vector u, que puede ser cualquiera. Digamos, este es el vector, el ejemplo que teníamos, esto era el 5, 1. Es el vector 5, 1. Ya, ahora sí, teníamos el vector 5, 1, lo multiplicaban por el escalar 2 y se volvía 10, 2. Y el 10, 2 sería el vector más gordo y más largo. Sería este vector de atrás. Pero también lo podríamos multiplicar por otro escalar. Digamos, lo multiplicamos por el escalar 3, 3. Entonces sería 3 por 5, 1 sería 15, 3. Y sería este vector más largo que justamente está en el 15 y 3. Entonces eso es lo que pasa cuando un vector lo multiplicamos por un escalar. El vector se escala, ¿no? Se estira. Cuando tú estiras algo, lo haces más largo, más pequeño, a eso se le llama escalar, ¿no? Como cuando escalas una imagen, por ejemplo. Entonces a este vector, como un número solo, el 3, el 4, puede ser cualquier número, por ejemplo, el número 1.5. Entonces sería 1.5 por 5 es 7.5, 1.5 por 1, 1.5. Entonces este escalar ha escalado el vector, valga la redundancia, y lo ha hecho más largo. Por eso es que se le llama a estos números escalares. Cuando multiplicas un número por un vector se le llama escalar. En realidad la definición es un poco más compleja, pero por ahora quédense que un escalar solamente es un número al que multiplicado por un vector lo estira o también lo puede comprimir. Digamos que yo lo multiplico por un escalar menor a 1 y si es por ejemplo 0.5, entonces si lo multiplico por el vector 5, 1 me daría 2.5 y 0.5. Entonces lo ha hecho la mitad, ha vuelto el vector la mitad de largo, ¿no? Este era el vector original y ahora se han cogido por la mitad, porque 0.5 es un medio, ¿no? Listo, entonces esa es la idea de los escalares. También lo podríamos multiplicar por un número, por el 0. También podríamos multiplicarlo por el 0. Y como vemos, el vector desaparece, ya no está. Se vuelve el vector 0, 0. Al vector 0, 0 se le llama nulo. El vector 0, 0 se le llama vector nulo o simplemente nulo, nada más, ¿no? Porque no es ni siquiera un vector, es un 0, 0. Podría ser un punto, ¿no? Listo. Y también se le puede multiplicar por un negativo. Digamos que lo multiplico por un menos 1. Entonces, si lo multiplicamos por un menos 1, es como si tuviéramos el vector original, simplemente que dado en otro sentido, ¿no? Antes iba hacia acá, ahora va hacia el otro lado. Y si era 5, 1, ahora es menos 5, menos 1. Como podemos ver también acá, está en la coordenada menos 5 y en la coordenada menos 1. Menos 5, menos 1. Y esto también pasa con cualquier vector que esté en cualquier lado. O sea, no necesariamente tiene que estar en el origen. Puede ser cualquiera, ¿no? Como habíamos dicho, podemos mover el vector a otro lado y va a ser el mismo resultado. Listo. Entonces tendríamos... ¿qué pasa cuando lo multiplicamos por un negativo? También lo podríamos multiplicar por menos 1.5 y lo mismo pasa, ¿no? Se estira 1.5 pero en otro sentido. Entonces el cambio por un negativo le cambia el sentido a un vector. Luego vamos a ver qué es un sentido y todas esas cosas más a detalle, pero ahora noten que la multiplicación por un escalar hace esto, ¿no? Estira o encoge un vector. Nada más. Listo. Entonces ya tenemos la multiplicación por un escalar. De manera general, voy a borrar esto. Podemos decir que un escalar actúa sobre un vector. O sea, tenemos el vector u actuando con un escalar. Y eso me va a dar otro vector. Digamos,
El vector A por U me da el vector W. Me da otro vector. Un escalar con un número me da otro vector. Eso es importante. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer con con un vector? ¿Qué otras operaciones? Aquí me falta indicar que esto es un escalar. Listo. O sea, cualquier número, menos 1, 0, 1, 10, 20, lo que ustedes quieran. Luego también podríamos sumar vectores. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un vector U, un vector U, le sumamos un vector B. Eso me tiene que dar otro vector. Eso me tiene que dar otro vector. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Digamos que yo tengo el vector U, que es, puede ser cualquiera. Ahora vamos a ponerle 3, 1. Este sería el vector U. Y también tenemos otro vector que le vamos a poner. Vamos a jugar un poco con los negativos también. 3, menos 1, 3, digamos. O sea, ¿no? Menos 1, 3. O sea, tiene que estar aquí. Dibujamos el menos 1, 3. Ya, estoy poniendo los vectores en el origen, o sea que parten desde el origen, porque es más sencillo trabajar, pero de todas maneras lo mismo, todo lo que digo ahora cumple para cualquier vector que esté donde sea. Entonces este vector podría estar aquí, y no pasa nada. Sería el mismo resultado, pero como estamos trabajando con vectores sencillos, entonces lo podríamos poner aquí, ¿no? Para hacerlo más fácil. Este sería el vector B. Entonces, ¿cómo sumaríamos U con B? Simplemente, para darnos una idea de lo que significa, es como si yo voy de un lado a otro y luego, como puedo mover este vector, lo voy a mover así, como si tuviera este vector aquí. Entonces, si yo voy de aquí a aquí y luego voy de aquí a aquí, es lo mismo que yo hubiera ido de aquí hasta aquí. Es el mismo procedimiento. ¿Sí? Pero como estamos trabajando vectores desde el origen, pues simplemente voy a dibujarlo, pero voy a ponerlo como unas líneas punteadas. Punteadas para indicar que es como que lo mismo acá. Es una línea que va de aquí a aquí, que es lo mismo. Y lo mismo voy a hacer con el de acá. Voy a dibujar una línea punteada, o sea, lo voy a mover así. Lo voy a mover aquí y vemos que ese es el vector. Normalmente se le dice resultante. Por ahí algunas veces se le dice resultante, más que nada en física, pero no es necesario decirle resultante, simplemente es la suma de U con B. Nos da este nuevo vector. ¿Sí? Que sería, ¿cómo sabemos dónde cae? Pues dibujamos, este sería una paralela, o sea, es como si agarráramos esta línea, la moviéramos aquí y lo hiciéramos punteado, ¿no? Y acá también lo moviéramos hasta aquí y lo hiciéramos punteado. Y en la intersección de esas dos líneas es donde va a llegar el vector, que es la suma. A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Teníamos que el vector U era 3, 1. El vector U es 3, 1. Y el vector B es menos 1, 3. Menos 1, 3. Entonces sería, vamos a sumar U con B, sería la suma de U con B. Nos debe dar, sumo 3, 1, más menos 1, 3. Más menos 1, 3. Y ahora, ¿cómo sumo dos vectores? Si es que, bueno, si era sumar vectores geométricamente, ¿no? Porque o sea, vemos las flechas, vemos dónde llega la flecha y listo. Ahora, ¿cómo sumo en cuestión de coordenadas? Simplemente hago 3 más menos 1, sería 3 más menos 1 en el primero, o sea, sumo los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. 1 más 3. 1 más 3. Y aquí sería 3 más menos 1 es 2. Bueno, 3 menos 1. ¿No? 1 más 3, 4.
Y listo. Entonces el vector u más b es 2, 4. Y como podemos ver acá, este es el vector verde, sería acá va 2 hacia aquí y 4 hacia arriba, ¿no? Está en el punto 2, 4 si nos fijamos en las rejillas. Está en el punto 2, 4. Entonces el vector suma agarraría las coordenadas y las suma simplemente. 3 más menos 1, 1 más 3, 2, 4, nada más. Y listo. Esa sería la suma de dos vectores. Podemos verlo más a detalle aquí. Como tenemos, ¿no? Este es el vector W, este es el vector U y este es el vector B. Acá está el punto que va desde el origen hasta el A. Y nosotros podemos agarrar cualquier vector y ponerlo. Por ejemplo, el vector 4, 4, 2. Y lo sumamos con el vector menos 2, 2. Es 4, 2, menos 2, 2. Y nos fijamos que efectivamente esta línea de aquí es paralela a esta línea de aquí, ¿no? O sea, como si hubiéramos agarrado esta línea y lo hubiéramos movido aquí y luego lo hubiéramos punteado. Y este de aquí también es lo mismo, pero está punteado. Y esto de aquí, esta figura, que es como un rombo, digamos, bueno, es un cuadrado, es un paralelogramo, ¿sí? ¿No? Esto se llama paralelogramo. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas y estas dos líneas son paralelas. Geométricamente la suma de dos vectores forma un paralelogramo y el vector suma sería la diagonal. Y listo. Entonces ese sería el vector 4, 2 más menos 2, 2. 4 menos 2 es 2. 2 más 2 es 4. Bueno, podemos hacer otro. Digamos que yo no quiero positivos, quiero así, negativos. Así, ¿no? Esta suma, por ejemplo. Sería el vector A es 4, 2 y el vector B es 2 menos 2. 2 menos 2. 4 más 2 es 6, 2 menos 2 es 0. Y nos da un vector horizontal que tiene 6 en la horizontal. Listo. ¿Cómo sería un vector en la misma dirección? O sea, digamos el vector 4, 2 más el vector 2, 1. Miren, están en la misma recta. Entonces sería 4, 2 más 2, 1 me da 6, 3. Entonces este vector sería el mismo, ¿no? ¿Cómo sería un vector sumado consigo mismo? Sería este vector, ¿no? Sería el vector 4, 2 más 4, 2 me da 8, 4. Y si se dan cuenta, esto sería dos veces el vector 4, 2 y como vemos es el mismo vector escalado. O sea, el vector de aquí lo hemos escalado dos veces. También podríamos sumarlo con un número en otra dirección, digamos así. Sería el vector en la misma dirección, será 4, 2 más menos 2 menos 1 y sería 2, 1. Entonces nos da en la misma dirección, pero más pequeño. Y listo, esa sería la suma de vectores. ¿Cómo forman? El paralelogramo en este caso ya desaparece porque están todos en la misma línea. Pero si lo ponemos un poco más acá ya vuelve a aparecer. Y entonces esa es la manera en la que se suman dos vectores. Y bueno, estoy trabajando con enteros para que las operaciones se hagan más sencillas, pero bien podrían ser estos números y no hay problema, ¿no? Podría ser que U sea 3.44, 1.44 y V sea menos 2.53 y 2.58. Sumamos y nos da 0.91 y 4.02. ¿No? Es un ejemplo. O sea, podría ser cualquier número, no hay problema. Y bueno, si un vector es nulo, pues creo que no hace falta decir que nos daría el mismo vector, ¿no? Si uno es 0, 0, el vector se queda igual. No hay problema. Listo. Entonces, ¿cómo se suman dos vectores? Se suman cada uno componente con componente. O coordenada con coordenada. Si un vector está ordenado así, a los números que están dentro también se le dice componentes. ¿Sí? Este es un ejemplo. Entonces a este le decimos... Hay otra cosa que vimos también como resumen. Sería que este de aquí, el vector 0, 0, es el vector nulo. Así se le llama. Vector nulo. Y si nosotros sumamos U más un vector nulo, pues nos da el mismo vector. Esa es la idea.
Entonces, sumar vectores es sencillo, multiplicarlos por un escalar también es sencillo. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede claro. Vamos a unir estos dos conceptos en uno solo. Esto ya no lo necesitamos. Yeah. Entonces podemos multiplicar por un escalar, podemos sumar dos vectores. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos esto, ¿no? Tenemos un vector, podemos ponerle dos nombres diferentes. Podemos poner un vector m. El vector m es 3, 4. Tenemos otro vector n que es 5 menos 3. Y luego tenemos un escalar. Los escalares se escriben así como sin una raya, ¿no? O sea, simplemente digamos que tenemos un escalar a que vale 3. Tenemos un escalar b que vale menos 1. Menos 1. Puede ser 1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería a por m más b por n? Entonces, ¿a qué sería igual esto de aquí? Hagamos simplemente el a, que es 3, por el vector 3, 4. El vector m es 3, 4. Entonces ponemos 3, 4. Y eso le sumamos el vector, el escalar más b, que es menos 1. Ponemos el menos 1. Menos 1 multiplicado por el vector 5, 3. Listo. Ese es un nuevo vector. Y eso sería igual a el vector 3 por el vector 3, 4. Sería 9. 3 por 4 es 12. Más menos 1. Voy a poner entre paréntesis. Menos 1 por el vector 5, 3 sería menos 5 y 3. Entonces, 9 menos 5 es 4 y 12 más 3 es 15. Entonces, este vector que le podemos poner p. El vector p tiene estas coordenadas de aquí. Es una manera de multiplicar dos vectores, ¿no? Si lo queremos ver geométricamente, podemos decir, ¿no?, que este es el vector m. Y multiplicarlo por un escalar que es 3 sería como hacerlo más grande 3 veces, ¿no? Hacerlo el triple del tamaño, 3m. Y el vector n, multiplicarlo, digamos que esto es n. Bueno, nos parece, ¿no? 5, 3, 5 menos 3 sería m, n. Y multiplicarlo por menos 1 nos daría otro vector que es más o menos así, sería menos m. Y la suma de estos dos sería hallar el paralelogramo. Trazamos paralelas, o copiamos esto, ¿no? Voy a hacerlo un poco más preciso aquí. Y la unión de esos dos vectores sería la suma, que sería el vector p. El vector p. Y ya está. Entonces, esa es la idea de sumar y multiplicar dos vectores. Este está mal dibujado, pero entienden la idea. Así se hace las operaciones con vectores. Entonces, esta parte es bastante sencilla. No creo que haya mucho que repasar. O sea, simplemente un escalar por un vector, cada uno de sus componentes, y luego los sumamos. Nada más. Listo. Eso es todo. Es un tema bastante corto, pero si por ahí tienen alguna duda, ya está claro, ¿no?, de cómo operar vectores. En adelante solamente nos vamos a preocupar por la parte de coordenadas. O sea, no nos vamos a preocupar por la parte geométrica de suma de vectores. Es bueno saberlo, pero lo más útil y lo más común es usar las coordenadas, ¿no? En física también usar las coordenadas es más fácil, y también para usar en la computación, ¿no? Porque en computación dibujar vectores no es tan común, sino simplemente es poner las coordenadas en la computadora y listo, y hacer las operaciones.
Y bueno, también digamos que el vector u, otra forma de ver el vectores sería de esta manera, ¿no? Digamos que el vector u, voy a borrar este ejemplo. Entonces digamos que el vector u es un vector que viene del punto A hasta B. O sea, el vector u es el punto A, punto B, y el vector u sería este, ¿no? Recordando. Y ahora digamos que el vector b es un vector que viene del vector del B hasta C. O sea, de B hasta C sería el vector U, ¿no? Este sería el punto C. No estoy agarrando estos, estoy agarrando cualquiera. No están relacionados estas dos partes. No, son partes diferentes. Simplemente los llamo U y B porque es costumbre llamar a los vectores U y B. El vector B sería de B a C. Listo. AB y luego BC. Entonces, ¿cómo sería? Recordando cómo era la suma de vectores, cómo era poner vectores en función de los puntos, U, ¿cómo sería U más B? A ver, otra manera de ver U más B. Repito, esto es otra manera de verlo, pero sigue siendo el mismo concepto. U más B. Entonces, U más B sería igual a AB más BC. Y recordemos que AB era B menos A. O sea, para describir el vector U sería con las coordenadas, sería B menos A. Lo voy a poner entre paréntesis para que se note que esté separado, que está separado con la otra cosa que está aquí. Y BC era lo mismo que C menos B. Recuerden que era el segundo menos el primero. Listo. Entonces, recordando que si tú sumas dos cosas, es lo mismo que sumar primero uno y primero la otra. Entonces podemos ponerlo así. Menos A más B más menos B menos B más C. ¿Ya? Entonces es como esto si fuera una sola cosa y listo. Así por ahí no entienden qué he hecho. Yo tengo sumado dos cosas o mejor dicho, restado dos cosas. Por ejemplo, B menos A. Eso es lo mismo que B más menos A, porque estamos sumándole un número negativo, ¿no? En realidad la resta es sumar un número negativo. Ya vamos a repasar las propiedades de los números reales cuando en unos puntos más adelante, ¿no? Pero la cosa es que restar dos números, o sea, digamos 5 menos 3 es lo mismo que sumar 5 más menos 3. O sea, sumar 5 con un número negativo. En realidad la resta es eso, ¿no? Entonces, esto es lo mismo y sumar dos números es lo mismo que sumar primero cambiarle de orden, digamos menos A más B. Entonces, eso es lo que he hecho aquí. En vez de C menos B, he puesto menos B más C. Y listo. Entonces, B menos B, si yo a algo le quito lo mismo, o sea, 5 menos 5 es 0, ¿no? O también, si yo tuviera que las coordenadas de B son 3, 3 menos 3, 3, sería 0, ¿no? Entonces, estos dos se van a ir. Lo tachamos porque ya no nos sirve. Y nos quedaría el C menos el A. Entonces, tenemos el C y menos el A. Podemos cambiar el orden también. O sea, menos A más C es lo mismo que C menos A. Y listo. Entonces, y como recordemos, el C menos A es el vector AC. Entonces, la suma de AB más BC me da el vector AC. Recordemos que el vector AC viene de A hasta C. Y esto sería el vector AC. Entonces, esa es otra manera de ver la suma de vectores, que en realidad es lo mismo, ¿no? Empiezo de un lugar, voy a otro, y luego de aquí a aquí. Sería lo mismo que ir de aquí a aquí, ¿verdad? Si me voy de viaje a un punto y luego a otro punto, sería lo mismo que irme de viaje de frente, ¿no? Lo que importa acá es el inicio y el final nada más, ¿no? Inicio y final. Inicio y final. En los vectores, en suma de vectores, solo nos interesa el inicio y el final.
Y eso es todo. Esta es otra manera de ver la suma de vectores. Ahora, si lo movemos, esto también formaría un paralelogramo, ¿no? Si movemos este aquí y luego movemos este aquí, se formaría el paralelogramo. Así que estas dos formas de ver la suma de vectores son equivalentes o complementarias también. No hay mucha diferencia. Nosotros nos vamos a centrar por ahora en ver los vectores como pares coordenados, o sea, como dos números coordenados o hasta tres números coordenados, dependiendo de qué necesitemos. Y eso es todo. Espero que hayan entendido. Esta parte es bastante sencilla también. Y bueno, la idea sería practicar cómo se multiplican estos dos. Invéntense vectores y pónganse a jugar, ¿no? Pónganse a dibujarlos. También podría ser útil. Dibujen un vector, dibujen el vector multiplicado con un escalar, dibujen el vector multiplicado con un escalar y sumado. Por ejemplo, ¿no? Dibujen el vector A, que es 1, 5. Bueno, creo que ya di este ejemplo. Dibujen el vector 1, 4. Dibujen el vector B, que es el vector menos 3, 7. Y luego dibujen el vector A más B. ¿Qué coordenadas tendría? También dibujen el vector 4A más 2B. ¿Qué coordenadas tendría? Y también dibujado, ¿no? Dibujar y hallar. Acá son números sencillos. También, ¿qué pasaría si tengo el vector A más 5B? ¿Cómo sería el vector? Y etcétera, ¿no? A ver, otro más. Dibujar y hallar. ¿Y cómo sería el vector 3A más B? ¿Cómo sería? ¿Qué coordenadas tiene ese vector? Y cómo lo podemos dibujar. Listo. Entonces, esa podría ser como una tarea para que vayan practicando. Está muy sencilla. Y traten de dibujarlo así en una cuadrícula, quizá en un cuaderno cuadriculado, lo dibujan y ya tendrían los vectores, ¿no? Para que sea más preciso. Esto es son ejercicios, ¿no? Para ejercitar nada más el concepto de vectores, puntos, etc. Y eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase con un tema nuevo y hasta la próxima.